Bueno, les cuento que hoy vamos a hablar de la inteligencia interpersonal o social. ¿Y por qué interpersonal? Porque es una inteligencia que publicaron o empezaron a hablar un poco más en 1983 con un psicólogo llamado Howard Gardner. Este hombre empezó a hablar de las inteligencias múltiples. Y les cuento eso porque yo soy del 85, pero igual cuando yo estaba pequeña en el colegio me hacían test de inteligencia o coeficiente intelectual, ¿sí? Y yo decía, ¿por qué a todos nos califican como tan parecido? Tenía compañeros que hacían unas obras de arte espectaculares y yo la verdad era súper amotriz para hacer esas obras de arte. Entonces yo decía, ¿cómo es que yo puedo ser más pila en muchas cosas, pero ellos tienen una habilidad mucho mayor y nos están calificando igual? No sé si les ha pasado. Para mí sí, a mí me causaba mucha curiosidad esa parte. Sin embargo, pues obviamente pasa el tiempo, me gradúo, aprendo más sobre otras cosas, empiezo a viajar y a conocer otros lugares que igual me hacen pensar como definitivamente hay muchas personas que tienen muchas más habilidades diferentes a una matemática, a una espacial, sino otras habilidades para conectar, ¿sí? Hay personas que llegan a un sitio y conectan con las personas increíblemente. Yo llego a un sitio y me quedo tomándome el café quietica y mirando y tomándome el café quietica. Buenos días, Rocío. Entonces como que digo, ¿cómo es que esa persona llega y es así, como con esa chispa tan grande, tan chévere, ¿cierto? Y resulta que eso se explica con la inteligencia social o interpersonal. Esta inteligencia es la capacidad que tiene una persona para relacionarse, ¿sí? Para conectarse con los demás, para interactuar. Pero no es solo el hecho de que, por ejemplo, una persona llegue a una cafetería y salude, que es muy importante. La verdad, es muy importante saludar. Así le hagan a uno mala cara. Saluden. Uno nunca sabe lo que está viviendo otra persona. Y muchas veces un simple saludo cambia el día. Un saludo, hola, ¿cómo estás? No necesariamente hay que sonreír, aunque obviamente si sonríes el plus es a la 100. Pero bueno, con solo decir buenos días, ya lograste algo. Y eso es importante, relacionarnos. Sin embargo, en la inteligencia social no dicen solo, bueno, relaciónate, no. Para tener esta inteligencia tú tienes que tener o debes tener ciertas habilidades. ¿Como cuáles? Como la empatía. No sé si han oído de la empatía. A mí me parece muy chévere porque yo decía, empático. ¿Cómo vamos a ser empático? Vamos a ponernos en el lugar de alguien, ¿cierto? Pero yo no sé si, por ejemplo, José Manuel pueda ponerse en el lugar de Anita. No lo sé. Sin embargo, sí sé que José Manuel, escuchando a Anita, puede comprender y entender una situación de Anita. Puede comprender una situación emocional, una situación, la que tú quieras, pero la puedes comprender. Porque sé que José Manuel ha desarrollado esa empatía. Y obviamente uno tiene esa relación empática con unas personas más cercanas que otras. Es más sencillo a veces. Sin embargo, esa es la inteligencia social, tener empatía. Además, adivinen que puede ser importantísimo. Eso nos contó una vez Rocío, si no estoy mal, la comunicación. La comunicación es importantísima. Y cuando hablo de comunicarme, no solo estoy hablando de las palabras, de las expresiones que son importantes, obviamente, pero también la comunicación, como lo hemos hablado, la no verbal. Porque vuelvo a decir, no es solo decir buenos días, y el plus sería la sonrisa, pero no es solo eso, sino qué tal yo decirle a Germán buenos días haciéndole una cara de metralleta. Pues ya Germán no sabe si son buenos o no. Dirá, ¿será que sí son buenos? Es importante esa expresión, ¿sí? Esa habilidad de comunicarte es muy importante cuando quieres desarrollar un poco más esa inteligencia social. Saber que tú vas a influenciar socialmente en las personas. Y esto es un ítem, no necesariamente tiene que ser positivamente. Realmente, inteligencia social es ir hacia la influencia. Sin embargo, se esperaría que sea positiva esa influencia, ¿no? Porque la gracia es apoyarnos para
cosas positivas. Sin embargo, en la historia se han encontrado esas influencias sociales que no han sido tan positivas, pero la ha tenido y ha tenido un poder de convocatoria brutal. Entonces, aprovechar esa inteligencia que tenemos, podernos socializar y poder ser esa influencia positiva, ser un liderazgo positivo, es algo muy bonito. La percepción social y la gestión de emociones. Mira que muchas veces nos puede llegar a influir con la persona que nos relacionamos, pero eso también tiene que ver con la inteligencia, no solo la emocional, porque tengo que aprender a conocerme y a manejar, sino la social, porque tengo que aprender a socializar, pero que esas emociones de la otra persona no me afecten negativamente a mí. Y les cuento que yo soy una que ve una película triste y me pongo a llorar. Digo, ay, ¿por qué se murió esa persona? Ese era bueno. Y entonces, no sé si les pasó, yo vi El Rey León. ¿Alguno aquí ve El Rey León? Cuando Scar mata a Mufasa, ¿lloraron? A mí me pasó. Lloré. Es más, ahorita va a salir Mufasa, entonces ya la tengo planillada. Pero con el choque tan fuerte, para mí fue chocante ver que el hermano matara pues al Rey León, a Mufasa. Yo decía, ¡oh! Y llore, como así, pobre Simba. Ah, pero ¿cómo hacer que esa relación no te genere más allá? Es decir, cómo darte cuenta que es una película que obviamente traen unos mensajes, pero no quiere decir que los hermanos del mundo sean una catástrofe o que te van a enterrar las uñas para matarte. Aprender a separar lo que tú ves o con lo que tú conoces o con quien te relacionas o lo que vive una persona, entenderla, buscar apoyarla, darle algo positivo. Sin embargo, saber que esa persona no eres tú, ¿sí? Eso es importantísimo. Muchas veces nos equivocamos y asumimos que si a este le pasó eso, a mí me tiene que pasar exactamente lo mismo. Y cuando hacemos eso, se nos olvida manejar nuestra inteligencia social. ¿Sí? Es importantísimo. Ahora, les cuento una anécdota de mi vida. Una vez, una vez en el campamento, no mentiras, una vez estuve en Turquía y fui, y a mí se me ocurrió, Juliana, la mujer más, hago la aclaración, Turquía en Estambul es muy, digamos que evolucionada socialmente, ha tenido muchas culturas, entonces pues tú ves muchas cosas. Sin embargo, su predominancia es ser musulmana, ¿sí? Entonces, por costumbres, por religión, por lo que quieras, son más tapaditos, son abrigaditos, así esté haciendo un sol horrible, la gente es así. Sin embargo, pues yo dándomelas de turista, dije, ay no, qué calor tan horrible, no, me voy a poner una camisita de tiritas y un short. Les juro que llevaba 20 minutos afuera y me sentía fatal. O sea, me imaginaba que yo parecía de las mujeres que se paran en una esquina, suben las piernas y empiezan a decir, hola papi, vengan, así. O sea, ¿cómo se me ocurre vestirme aquí así? ¿Qué me pasa? Y ni modo de volverme al hotel porque ya había salido. No, ¿sabes qué tuve que hacer? Irme a conseguir de esas faldas largas para ponerme encima del pantalón y ponerme una chalina. Juli, Dime, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo te miraban o qué era? no, mejor dicho, los hombres me miraban de arriba abajo, de abajo arriba. Ah, mejor, no, es que de verdad es una sensación como que digo, "Ah, ¿será que me veo como un, y yo me veía, así como que tú te paras y dices, pero si yo así me he visto, así, esto no tiene nada llamativo, no tiene un escote así, no voy mostrando nada, pero iba mostrando piernas, iba mostrando brazos, iba con, pues obviamente al ser de tirita se veía cuello, entonces, obvio, se veía un resto de cosas, vuelvo a decir, es una religión musulmana en donde la mujer se cubre, en donde, es más, los hombres también se cubren. Tú no ves al hombre ahí de chor y camiseta, no. Hay cierto nivel de taparse el cuerpo. Y sí, yo llevaba mostrando más, no el 80, yo iría por ahí un 70, pero a es ahí donde digo, uno tiene que aprender
que hay lugares de lugares. Por más que yo sea latina, por más que mi cultura sea otra, si yo quiero conocer otros lugares, yo tengo que respetar las otras culturas. Entonces, si tú quieres ir a conocer el mundo, tómate el trabajo, igual lo había hecho, pero tómate el trabajo de estudiarlo y lleva cosas de acuerdo al lugar. Arreglé la situación en ese momento, sí, lo que te cuento, usé una falda más larga y me puse una pashmina encima y ya. Pero eso no quita el hecho de que yo sabía dónde estaba, yo tenía claro dónde iba a estar. Y es más, si tú quieres entrar a una mezquita, conocerla, una mezquita azul, pues esa pinta no te deja ni siquiera asomarte a la puerta. Y con decirte, y vuelvo a repetir, Estambul es mucho más abierto socialmente y ya ves más gente más ligera de ropa, como se diría. Hay lugares un poco que te exigen más, cubrirte mucho más. Sin embargo, más que el hecho de decir, ay, ¿por qué es que yo soy una mujer libre? Es que acá tratan a las mujeres y son sumisas. Eso es importante, ser empático, entender que cada cultura tiene su desarrollo y va organizándose en sus tiempos y a su velocidad, ¿sí? Y lo que para mí era escandaloso, para ellos lo escandaloso era lo que yo estaba mostrando. Entonces es supremamente importante socialmente saber dónde estás y con quién vas a hablar. Ahora, si yo invito a Marcela, por ejemplo, a una reunión donde va a haber gente en el yate, en un yate con un helicóptero encima, alguien le escuché en estos días del helicóptero encima del yate, dije, "Ay, qué lindo, que llegamos en el helicóptero al yate y tuve gente toda vestida de blanco, organizada, super fashion, ¿sí? Con collares así, y vas bien porque sabes que íbamos a ese evento y llegas y les dice, ¿qué hubo pues? ¿Usted qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se va a ver? Ay, no, pues tan original que es Marcela. No, realmente van a decir, ay, tan divertida esa señora. Más bien para la próxima no la invitemos. No te van a echar, no te van a sacar, pero sí sencillamente te van a excluir. ¿Por qué? Primero porque no es el lugar adecuado para haber dicho que hubo pues, que es lo que están haciendo. Entonces, siempre debemos saber dónde estamos, saber qué vamos a hacer. No sé si les ha pasado que uno dice, ay, hay personas que son como tan hipócritas, ay, tan falsas, son una cara en la casa y otra cara afuera. Y uno dice, no, es que así a veces hay que ser, no hipócrita, pero uno no puede ser igual en todos lados. Tú no puedes tener el mismo nivel de confianza en la intimidad con tu pareja, como le hablas a tu pareja, es algo muy tuyo, a ir a tenerlo en la calle o con el vecino. Y no te estoy diciendo que seas en un lado el ogro y no, estoy hablando de cómo te comportas, de lo que haces, no es exactamente igual. Tú tienes amigos, bueno, en mi caso tengo amigos de muchos espacios, tengo amigos con los que me río hasta de cualquier pendejada, pero tengo personas con las que hablo cosas mucho más serias. Y no es que el otro no sea divertido, no, sí, son divertidos, pero son diferentes. Muchas veces nos pasa eso, tenemos diferentes espacios y no con todos somos iguales. Y por eso la inteligencia social te dice eso. Depende de donde tú estés, tienes que aprender a adaptarte, entender esa situación que estás viviendo y desarrollar. Por eso se habla de empatía. Entonces, si estás en un espacio público, en donde estás en un parque, conoces a una persona, puedes decir buenas tardes, ¿cómo están? Relacionarte básico, no tienes por qué llegar a hablar, ay, ¿cómo así usted conoció a yo no sé quién? No, empieza a relacionarte y puedes llegar a otro aspecto un poco más privado, pero estás en un espacio público y hablas generalidades. Cuando ya empiezas a ir a reuniones sociales, como en las fiestas, como, no sé, como un cóctel, ya vas con amigos, ya vas conociendo, ya vas teniendo unos temas de conversación un poco más uno a uno o el grupito más cerrado, pero pues empiezas a tener como una comunicación más así. Ya cuando estás a nivel personal, con tu familia, ya es otro tipo de comunicación y ya cuando estás a nivel íntimo, con tu pareja, con la persona que tengas más contacto así, más cercano, pues también hay un desarrollo diferente. Entonces, en la inteligencia social se hablan de esos cuatro espacios en donde tú debes aprender a adecuarte y a desarrollarte en esos espacios. Sé, y vuelvo a decir, sé que no todos los días tenemos la sonrisa a flor de piel, pero siempre podemos tener la cordialidad y la amabilidad.
Y no siempre que en la intimidad de nuestro hogar nos hayan hecho poner rojos de la piedra, hace que cuando nos veamos con un amigo tengamos que desquitarnos con él. Porque también conozco eso, que tú llegas y saludas a una persona y te saluda con tres piedras en la mano y dice, uy, pucha, pero yo no hice nada, yo no fui. Pero obviamente la persona viene cargada y muchas veces se descarga con otra que no tiene nada que ver, ni siquiera sabe o son conocidos de hace poquito y ¡pum! Se descargó. Todo ese manejo de emociones, como vimos la vez pasada, va en nuestra inteligencia emocional, es algo muy de nosotros. Sin embargo, en la inteligencia social te dice, además de manejar lo tuyo, tienes que aprender a manejarte socialmente. Y si la persona viene descargada, no, y se descarga contigo, no tiene que ver contigo. Sé empático. No quiere decir que si te quiere pegar una cachetada, pues tú vas a decirle, ay, sí, póngamela acá. No, tampoco. Pero sí es importante que tú seas muy empático con la persona, puedas entender que está en una situación poco saludable o poco divertida. Entonces también puedes tomar cierta distancia, te puedes alejar, pues dejar que la persona se calme, no entrar a chocar, porque ya que se vuelve dos personas de mal genio y empiezan a pelear y a subir volúmenes y a gritar y ninguno manejó nada, ¿sí? Entonces es supremamente importante. ¿Por qué es tan importante y por qué Howard habló de la inteligencia interpersonal o social? Porque decía que esa inteligencia es esa habilidad o esa competencia para organizar grupos, para ayudar a trabajar en equipo, para que pudiera liderarse, para que pudiera manejarse muchísimo mejor, porque además podía generar una conexión interpersonal. Todos somos seres sociales, en grandes o pequeñas escalas, pero somos sociales. Necesitamos algún tipo de interrelación con alguien para poder seguir evolucionando, ¿sí? Entonces, esta inteligencia favorece al contacto, favorece a reconocer a las otras personas, a respetar a las otras personas. En esa inteligencia se utiliza mucho, aparte de la comunicación verbal, no verbal, la empatía es supremamente importante. Estas son dos de las habilidades más importantes que tiene esta inteligencia. Tiene que ver con nuestro comportamiento, también hasta con nuestra apariencia física. Muchas veces cuando estamos en época, digo yo, de levantarnos a un tipo que, bueno, una mujer, los hombres pueden ser las chicas, bueno, el gusto que quieran, ¿no? Entonces te quieres ver más linda, más guapa, más así, que te arreglas más el cabello, que te maquillas. No me ¿esto por qué se está arreglando tanto? No, por nada, voy a ir a hacer una vueltica, pero porque sabe que haciendo la vueltica va a estar la persona que le llama la atención, entonces obviamente quiere generar ese impacto. Eso es la inteligencia social, que uno evalúa a la persona que le gusta. ¿Cierto? Uno dice, le gustan como que vengan así, que sean más tapaditas, que sean más descubierticas, que se maquillan. Entonces tú tratas, no es que sea la persona que idealices, sino tratas de organizarte de cierta forma para llamar más la atención de esa persona que tanto te gusta. Ahí haces un análisis social y no solo lo haces con la persona que te gusta, sencillamente con tu entorno, en el lugar donde trabajas o con los que te relaciones. Esta persona habla más brusquito, habla más elegante, tiene muchas palabras raras. Yo tenía una amiga que tenía un nivel de léxico que yo era aterrada. O sea, se llama María Paula y yo decía, ¿usted dónde sabe tantas palabras? Me decía, es que a mí me encanta leer. Y yo se leía 3 libros al mes. Y tenía un repertorio de palabras que yo era, wow. Entonces, también vas a saber con quién te estás relacionando y con quién estás hablando. Y eso hace que tú hagas todo un análisis de con quién te relacionas, de esa parte social. Una de las grandes, grandes, grandes cosas a favor que tiene esta inteligencia o que las personas que la desarrollan es cuando llegan a hacer negociaciones de soluciones. ¿Sí? La inteligencia social permite ese poder de negociar.
que se logra tener una muy buena comunicación, se logra evaluar todo el entorno, se logra evaluar todo y se pueden llegar a acuerdos. No son siempre los que uno quiere, pero por eso es una inteligencia. No es siempre como uno quiere. Sencillamente te permite llegar a eso y a lograr acuerdos positivos, es decir, una solución a un conflicto que se está desarrollando. No son sencillos, pero digamos que este gran desarrollo que hace es donde no le pide mucho a muchas personas que hacen diálogos de paz o intermediaciones que de verdad puedan tener esta gran habilidad, que tengan esta inteligencia, porque lograr hacer esa comunicación, esa mediación, no es sencillo. Para uno, muchas veces dicen, el malo, según yo, tiene que pagar, ¿cierto? Tiene que pagar, ¿por qué no? Eso es justicia. Pero estudian la historia de ese malo y tiene una historia terrible que uno dice, wow. Y les cuento otra historia de acá, cuando ha sido los diálogos de paz en el Meta, pues Meta tenemos una historia también de mucho conflicto con muchas partes de nuestro país y han sido zonas muy azotadas por la violencia. Una mamá perdió un hijo a manos de un grupo y la mamá supo exactamente qué grupo había sido y cómo había sido y todo. Y fue durísimo. Perdió su único hijo. Lo perdió como de 12, 13 años. La vida dio vueltas y en su casa llegó un muchacho malherido, muy malherido. La señora lo acogió en su casa, lo ayudó a recuperar, lo ayudó a sanar. Y resulta que ese muchacho había sido el que había matado a su hijo. Entonces diría, no, esa señora cómo lo ayudó, ¿cierto? De pronto no lo reconoció. No, la señora lo reconoció. Apenas lo vio, pero lo ayudó. No todos tenemos esa capacidad. Era su hijo el que le arrebató. Era su amor, pero ella lo recibió en su casa, lo ayudó. Lo ayudó y le habló tanto que lo convenció de entregar sus armas y entregarse al proceso. No es sencillo. Tener la inteligencia social no es tan fácil como suene, porque si la ponemos solo en podernos relacionar positivamente con el señor que nos atiende y nos da el café, lo cual es un plus muy bueno, no es lo único. Ser socialmente inteligente implica muchas veces que las personas que nos han afectado a cierto nivel, nosotros logremos llegar a una mediación tan importante que podamos seguirnos relacionando sin que ese dolor que nos causaron nos afecte negativamente para seguirnos hablando, socializando. Por eso es que es una inteligencia tan bonita y por eso es que Howard la puso como una inteligencia en sus múltiples inteligencias. ¿Sí? Entonces, les quería contar esto sobre la inteligencia social. Sé que hay muchísimo más temas, sin embargo, esto considero que es lo más relevante en la inteligencia social. Eh, Espero que tengan un lindo domingo. Y el tiempo me salió perfecto. Un lindo domingo, que se puedan tomar un rico café así como está. Ahí así estás tomando café. Esa es la actitud. Un rico café. Eso, un ray. Muy bien, Hanna. Que tengan un lindo día.